Pero para poder hacer eso ya tiene dos periodos bien importantes. En interfase, un periodo G1, G2, esos periodos se denominan gaps, o sea, esta letra G viene de gaps, de interrupciones, entre uno y otro. Esto lo vamos a ver muy claro en el capítulo, en este capítulo vamos a estudiar muy bien ciclo. Pero ¿por qué les estoy hablando en este momento de esto? Estoy hablando en este momento de esto porque el núcleo celular es muy diferente en interfase que en división celular. Es decir, él cambia, tiene un ciclo de vida que va de acuerdo con el ciclo de vida de la célula. Por ejemplo, el núcleo interfásico tiene una forma específica, pero en división celular el núcleo como tal desaparece, se desintegra. O sea que cuando estemos en división celular ya nos vamos a dar cuenta de que no hay núcleo como tal, no hay un núcleo específico como tal, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a hablar del núcleo interfásico. Yo siempre traigo esta diapositiva para mostrarles que esto es la cosa más incorrecta que existe. Esto aparece en Lachmann, en su libro de Lachmann y en su libro de historiografía. Jamás van a encontrar un núcleo con cromosomas así. Los que ya vieron laboratorio se dan cuenta que este tipo de cromosomas que está escrito aquí aparece cuando ya no hay envoltura nuclear. Es decir, en una etapa de la división celular que vamos a llamar metafase. Entonces, la división celular a su vez se divide en subetapas. Una etapa que se llama fase, metafase, anafase y telofase. Son simplemente etapas que los investigadores han definido de acuerdo a diferentes comportamientos de la célula. Y en profases se ha dividido en temprana, media y tardía. Anafase igual en las mismas etapas y telofase igual en temprana, media y tardía. Todos estos procesos los vamos a aprender en este curso. ¿Cuándo será profase tardía? ¿Cuándo será profase media? ¿Ya? Todo esto es muy importante porque también lo van a ver en el laboratorio. Cuando vean división celular y vean en cebollitas la mitosis. Entonces, esta es la forma más correcta de mostrar un núcleo. Así no son los núcleos interfásicos. En cambio, este sí es un núcleo interfásico. ¿Qué es un núcleo interfásico? Primero, pues vamos a definir varias cosas del núcleo que nos interesa. Su tamaño, miren su tamaño, está entre 5 y 25 micras de diámetro. O sea que es una estructura que tiene muy pequeña en la célula. Sin embargo, alberga una gran cantidad de material genético. ¿Cuánto material genético puede albergar un núcleo? Pues vamos a una célula somática. Si una célula somática que tiene 46 cromosomas antes de la duplicación, porque después de la duplicación esto sería 92, ¿cierto? Pero antes de la duplicación tiene 46 cromosomas y cada cromosoma tiene una molécula completa de DNA, ¿cierto? Si nosotros la uniéramos todas, las 46, tendría 1.8 metros. Pues ya esto es una cosa extraordinaria. ¿Cómo se acomodan 1.8 metros de material genético en un núcleo no más de 25 micras de diámetro? Eso ya es algo extraordinario. Y todavía no tiene una muy buena explicación. El número. ¿Cuántos núcleos por célula hay? A nosotros nos enseñan
que existe generalmente un núcleo por célula, pero ustedes van a ver que hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los eritrocitos no tienen núcleo, o sea que son células anucleadas. Las células que tienen doble núcleo, ¿cuáles pueden ser? ¿Ah? Las hepáticas o las musculares, ¿cierto? Hay células musculares que tienen doble núcleo. ¿Qué otra cosa es? Células polinucleadas, fibras musculares, otro tipo de fibras musculares, pues no es lo mismo músculo liso que músculo estriado, ustedes ya lo saben. Entonces pueden haber células polinucleadas, ¿cierto? Entonces no solamente existe un solo núcleo por célula. ¿Ya? Bueno, su posición, ¿qué nos han enseñado a nosotros? Siempre nos pintan una célula y en el centro, redondito, un núcleo. Siempre nos dicen, un núcleo es redondito que está en el centro de la célula. Pues no es así. Generalmente es central, pero no siempre es así. Puede ser lateralizado, como en las fibras musculares que está a un lado, o puede ser basal, como en las células secretoras. O sea que no siempre el núcleo está en el centro. En las células animales, por ejemplo, está lateralizado, porque el centro lo ocupa una gran vacuola, una vacuola enorme. Su forma, que nos han enseñado siempre, que es redondo, pues no. A veces es esférico, a veces es ovalado o a veces no tiene forma. Como por ejemplo los polimorfonucleados. Ustedes ya conocen estos núcleos en un extendido de sangre periférica. Este es un núcleo, miren, tiene diferente forma. Y dependiendo del número de lóbulos, es la maduración de ese polimorfonucleado. Entonces, ¿qué forma puede tener el núcleo? Cualquier forma, poliédrica o amorfa. O sea que no solamente es un núcleo redondo. Aquí tienen diferentes formas de núcleo. Miren, este es un núcleo. ¿Qué más que tiene esa forma? Forma amorfa. Este es otro núcleo. Estos son núcleos de células musculares. Y este es un polimorfo nuclear. O sea que el núcleo no es nada, pero que nos han enseñado nosotros. Pero es un núcleo interfásico. Bueno, ¿qué vamos a hablar de núcleo interfásico? ¿Cuáles son las funciones del núcleo? Las funciones del núcleo, entonces, son todas estas. ¿Qué se hace el núcleo? Primero que todo, es el sitio de almacenamiento del material hereditario. ¿De cuánto? Material hereditario, no de todo. Acuérdense que el resto está en las mitocondrias, pero sí de un material hereditario que a veces llamado el material hereditario nuclear. ¿Ya? ¿Qué se hace el núcleo? Ya lo saben mejor que yo: replicación, transcripción, procesamiento de mensajeros, síntesis de RNA ribosomales. Fíjense lo que yo estoy diciendo: síntesis de las moléculas de RNA ribosomales y ensamblaje de las proteínas ribosomales, porque las proteínas no se hacen en el núcleo. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? En el citoplasma. Pero la unión, acuérdense que esto es para unir complejos supramoleculares, se hace allá. ¿Qué más hace? Pues coordina todas las actividades. Ya dijimos que él es el centro, que coordina crecimiento, metabolismo, división celular y regulación. Es decir, es el director de orquesta. ¿Recuerdan esa diapositiva que yo? El director de orquesta de la célula. Bueno, ¿qué vamos a estudiar del núcleo? Del núcleo vamos a estudiar todos sus componentes, de afuera hacia adentro. Vamos a empezar diciendo que un núcleo tiene los siguientes elementos.
elementos. Si ustedes observan, un núcleo tiene lo que se denomina una envoltura nuclear. Entonces, ¿qué tiene un núcleo? Una compleja envoltura nuclear. Mire que yo digo membrana. ¿Por qué no digo membrana? Porque es que no es una membrana, es un sistema de membranas. Donde hay membrana externa, membrana interna, y en medio de las dos va a haber en medio de las dos, aquí pegado a la membrana interna es lo que se llama la lámina nuclear, y la fusión entre membrana interna y membrana externa forma lo que se llama los poros nucleares. Entonces, es un sistema de membranas muy complejo, de membrana externa, membrana interna. Pegadito a la membrana interna está la lámina, y fusionando estas dos membranas se forma una estructura que se llama poros nucleares. Entonces, no es cualquier envoltura nuclear y no es una sola membrana. En cambio, la célula sí tiene una sola membrana, esa no tiene una, tiene dos. ¿Qué más vamos a estudiar de núcleo? El nucleoplasma, que es el equivalente al citoplasma celular. ¿Qué vamos a estudiar de esta estructura que se denomina nucleolo? Que es la máquina donde se hacen todas las unidades ribosomales. Esta sí es la máquina de la síntesis ribosomal. Bueno, la cromatina, nada más ni nada menos, que es la que más adelante va a originar los cromosomas, la matriz nuclear y cariosomas, que somas ya sabe que son cuerpos, y la palabra cario ya sabe qué significa, ya lo dijimos, ¿eh? Cario significa almendra nuclear. ¿Sí? Cario ya dijimos que viene de esta palabra, que es una palabra en latín que significa almendra nuclear. Entonces todo lo que tengamos que ver con un núcleo se va a llamar así, o sea, cuerpos nucleares. Si yo digo cariorexis, ¿qué quiere decir? Rexis. ¿Qué es rexis? Amniorexis, ¿qué será? Amnio. Cuando se rompe el amnio, sale el bebé. Entonces, ¿qué será cariorexis? Cuando se rompe el amnio. Entonces, cuando uno dice cariorexis es porque está diciendo esto. Cuando dice carioplasma, se está refiriendo a la estructura. Entonces, muchas cosas llevan el prefijo cario. Como yo les dije que íbamos a empezar a estudiar el núcleo de afuera hacia adentro, vamos a empezar a estudiar la envoltura nuclear y todas las consecuencias de la envoltura nuclear. Nos llama la atención en esa fotografía, esa es la célula completa, pero este es el núcleo. Esa es una pista, digamos, el microscopio electrónico de lo que es un núcleo, ¿cierto? Todo esto. Entonces, nos llama la atención cómo es una estructura interrumpida, no es una estructura continua. Miren, son estructuras interrumpidas, y si la observamos aquí, la envoltura nuclear está rota de una gran cantidad de poros. Esos son los denominados poros nucleares. ¿Cuánto de la estructura de esa envoltura nuclear está tachonada de esos poros? Pues el 25% está tachonado de esos
sea que, ¿cómo vemos esto? Esto no lo vemos en una membrana celular. ¿En una membrana celular hay poros? Pregunta. ¿En una membrana celular hay poros? Sí, claro. Pero se forman y se forman y desaparecen. Son espontáneos, son canales. En cambio, en la estructura nuclear son estructuras permanentes. O sea, que estos poros son estructuras permanentes, no se van formando ni deformando. ¿Qué son los poros nucleares? Como ustedes ven aquí, en la fusión son sitios donde se ha fusionado la membrana externa con la membrana interna. Entonces, membrana externa y membrana interna. Entonces, donde ha ocurrido la unión o fusión de esas dos membranas, allí aparece un poro nuclear. ¿Y qué es cada una de esas membranas? Primero, sus orígenes son muy diferentes. La membrana externa, ¿qué es la membrana externa? Imagínense ustedes, este sistema membranal es bien interesante, porque la membrana externa son sáculos y vesículas del retículo endoplásmico rugoso que acobijaron al núcleo. Entonces su origen viene del retículo endoplásmico rugoso, o sea, aquel retículo que tiene o está tachonado de ribosomas. ¿Por qué creen que eso sea así? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen ustedes que el núcleo sea envuelto, acobijado por sáculos y vesículas del retículo endoplasmático rugoso? ¿Para qué? ¿Para qué? Exportación, no más que exportación. ¿Por qué es esta especialidad del núcleo tan interesante? ¿Quién me dice? ¿Transporte de qué material? ¿Ah? Del mensajero, muy bien. Miren, el mensajero tiene que salir del núcleo y llegar ¿a dónde? Al ribosoma. Entre menos camine ese mensajero, pues mejor, ¿cierto? Menos está expuesto a acciones adversas del citoplasma. Entonces, mire la célula cómo hace las cosas de bien. Ha colocado los ribosomas cerquitica del núcleo donde tiene que salir el mensaje. Muy bien, miren que ustedes sí ya lo pueden decir. Miren cómo se ve de increíble esa membrana acobijando el núcleo, por lo tanto su origen es este. Pero la membrana interna no. La membrana interna sí es una membrana netamente nuclear. La externa está en contacto con el citoplasma, ya lo vimos. La interna está en contacto con el interior del núcleo. Pero ambas, como cualquier otra membrana de la célula, tienen lo que se llama la uniformidad bioquímica o química estructural de cualquier membrana. ¿De qué está hecha una membrana celular? De proteínas y de qué más. ¿Cómo es una membrana? Una bicapa fosfolipídica. Igual, entonces estas membranas, tanto la externa como la interna, porque ella tiene la uniformidad de membranas, son o tienen un modelo de mosaico fluido, es decir, una estructura de mosaico fluido, una bicapa fosfolipídica en la que nadan o se encuentran proteínas, digamos, embebidas enteramente, o unas y otras por mitad en una cara, otras así. Tienen cabezas de glícidos igualmente como cualquier otra membrana. Es decir, el modelo de mosaico fluido se conserva en ambas membranas. Entonces ya vimos esto. Ahora nos vamos a centrar en esta estructura.
adosada a la membrana interna, es decir, hacia la cara del núcleo, pegadita a la membrana interna, se encuentra lo que llamamos la lámina nuclear. Al contrario, la lámina nuclear no es una estructura de mosaico fluido, para nada. La lámina nuclear es un complejo de proteínas, pero un complejo de proteínas fibrilares. Eso es un filamento, es una red, como ustedes la ven aquí. Es esta red. Bueno, esta red, este retículo que ustedes observan ahí, es una estructura reticular. ¿Para qué? Esa estructura reticular es bien interesante, porque esta lámina nuclear sirve de anclaje para una parte de la cromatina que vamos a llamar heterocromatina, para un elemento de la cromatina que vamos a llamar la heterocromatina. O sea que la heterocromatina se va a anclar en la lámina nuclear. ¿Sí? La lámina nuclear es bien interesante porque miren cómo se forma. La lámina nuclear es un péptido perofluidilar que se forma de varias, de la polimerización, digámoslo así, o de la unión de varias fibras. ¿Cuáles son esas proteínas que forman la lámina? Las proteínas que forman la lámina, pues se llaman, algunos libros le llaman lamininas, otros le llaman simplemente proteínas de la lámina. Hay, por ejemplo, las AC, las B, las C solas, y son de varios tipos o de varias clases. Lo interesante de la formación de la lámina es que primero hay una fibra que tiene dos dominios, un dominio extremo terminal NH y carboxilo terminal. Ambos dominios terminan en una estructura alfa-F, o sea, en una estructura helicoidal. Para formar o ir formando las fibras, primero dos proteínas de estas se unen por sus cabezas, terminal NH y carboxilo terminal. Y para formar el polímero sería cola con cabeza, cola con cabeza, cola con cabeza, para formar el polímero. Y para formar la red se unen varios polímeros y forman lo que llamamos el filamento. O sea que el filamento son varios de estos polímeros unidos para formar esa estructura reticular. Cuando el núcleo se desintegra, ¿dónde se desintegra el núcleo? Porque el núcleo no es una estructura perenne en la vida de la célula. El núcleo se desintegra en profase media. En profase media. Ahí desaparece la envoltura nuclear. Se fragmenta y desaparece. Cuando ya se fragmenta en profase media, ¿por dónde se empieza a dañar la envoltura nuclear? Por la lámina. La lámina se fosforila y al fosforilarse se desintegra esta estructura y por ahí arrastra membrana interna y membrana externa y desaparece. Por eso esta primera diapositiva que yo les presenté con cromosomas ya formados es imposible. Los cromosomas ya formados están en metafase. El metafase ya ha pasado hace tiempos con la profase media. ¿Se acuerdan? Aquí es profase media, luego que seguiría profase tardía y luego seguiría metafase. ¿Y dónde se desintegra el núcleo? Por eso
esa diversidad está derecha, ahí no hay núcleo ya. Hace rato se ha desintegrado. ¿Y por dónde se desintegró? Por la acumulación. ¿Qué horas tiene? Bueno, entonces vamos a mirar esta enfermedad muy interesante. Esta enfermedad que vamos a mirar es una laminopatía. ¿Qué quiere decir eso? Laminopatía. ¿Qué problema está en la lámina nuclear? En la lámina nuclear. ¿Y cómo se llama esta enfermedad? Esta enfermedad se llama progeria. ¿De dónde viene su nombre? Progeria significa envejecimiento prematuro. No es una entidad genética muy común. Aparece en uno de cada 50.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, hay síndromes progeroides, que son cosas parecidas, pero que no son lo mismo. ¿Sí? La progeria es cuando ella tiene todos los signos que yo voy a describir. Signos progeroides es, por ejemplo, que tiene uno o varios de las características que yo voy a describir. Lo que más llama la atención en ellos, su fenotipo, es indudablemente una cabeza grande comparada con el cuerpo. ¿Sí? Es una cabeza grande con venas prominentes, no hay cabello, ¿sí? No hay cejas, no hay pestañas, se tiene alterados las cejas, las pestañas. La carita tiene lo que llamamos cara de cabeza o cabeza de paja. Su maxilar inferior es puntiagudo y pequeño. ¿Ya? ¿Qué más nos llama la atención? Talla baja. Nos llama la atención que ellos tienen características de una persona anciana, como por ejemplo aterosclerosis, la desarrollan tempranamente, por ejemplo manchas en la piel propias de la vejez. Ustedes saben que con la edad van apareciendo manchas, la piel se va manchando, fenómenos articulares, alteraciones cardíacas y todas las enfermedades y dolencias de un anciano. Bueno, si ustedes ven, estos son varios casos de individuos que no llegan a más de 10 años de edad, es decir, ellos fallecen entre los 10 o 11 años de edad. Los que alcanzan más años son los que tienen síndromes progeroides, pero el que tiene una progeria verdadera, ellos fallecen muy tempranamente. Bueno, ¿a qué se debe? A nivel molecular. Bueno, a nivel molecular es bien interesante porque ustedes ya lo saben entender. El problema está en la lámina o en el gen que controla la formación de las láminas AC. Ese gen se llama LMNA. LMNA. ¿Ya? Sí. Este gen es el que controla o codifica la formación de las láminas AC. ¿Ya? Así. Miren lo que ocurre. Una mutación en la posición 1824 del exón 11. O sea que el gen tiene 12 exones. Las mutaciones ocurren generalmente en el exón 11. Y en el exón 11 del gen de la LMNA. Eso crea una mutación en el codón 608. Una mutación en el codón 608. ¿En dónde? En el sitio de splicing. También me entienden esto, que ya vimos esto. En el sitio de splicing, el codón 608. Y
y origina una lámina truncada. Se pierden 50 aminoácidos en el extremo C-terminal. O sea que esta es una proteína truncada, con pérdida de 50 aminoácidos en el extremo 14 terminal. Ahora, les voy a explicar. Bueno, nosotros, las personas que tenemos la lámina normal, y todos los que también las personas que tienen el síndrome de Progeria, tienen lo que se llama en el 14 terminal un dominio formado por